Mi madre me sujetó mientras mi padre arreglaba mi boda con un hombre mayor y peligroso, así que me escapé y los expuse a todos. Ahora, años después, ella está enferma y me suplica que vuelva porque soy familia. En mi familia, las niñas se casaban en cuanto tenían la primera menstruación. Daba igual si tenías 12, 13 o 14. La sangre significaba que ya estabas lista para un marido, al menos 3 veces mayor que tú. Crecí con esa idea, así que en mi cabeza no parecía tan malo, hasta que cumplí 11, porque fue cuando vi a mi prima Miam ser prometida a un hombre de 43 años, apenas 3 días después de su primer periodo. Sus 2 esposas anteriores habían muerto antes de cumplir 20. Esa fue la primera noche en la que decidí dejar de comer suficiente. No porque estuviera gorda ni porque odiara la comida, sino porque noté que las chicas más delgadas de mi familia eran las últimas en menstruar, y supe que era mi única opción. Más tarde supe que el cuerpo necesita suficiente grasa para empezar la pubertad. LOL. Las otras chicas me llamaban esqueleto, pero no me importaba. Otras de mi edad ya estaban prometidas a hombres que tenían hijos mayores que ellas. Eso no significó que dejaran de prepararme para ser esposa. Todos los viernes, de 1 hora a.m. a 10 a.m., me obligaban a servir comida a los hombres de la familia durante horas sin hablar. Y por supuesto, si hacía contacto visual o ruido al servir, recibía 10 latigazos de cinturón. Me obligaban a sostener ollas ardiendo sin guantes para endurecer las manos suaves para el trabajo de cocina. Y cada noche mi madre me untaba crema blanqueadora por toda la cara para que fuera bonita. Y aparte de mi hambre secreta, era la hija perfecta. Representaba el papel sin quejas y siempre hablaba de lo emocionada que estaba por tener hijos. Pero cuando tenía 14 y seguía sin menstruar, encontré algo que lo cambió todo. Para contextualizar, estábamos en EEU todo el tiempo, LOL. Mi madre nos había convencido de que todo esto era normal y que cualquier chica que no lo hiciera estaba destinada a morir sola, además de ser fea e inútil. Hasta que una profesora me obligó a reunirme con ella porque, por accidente, llevé una camiseta a la escuela y vio lo delgada que estaba. Cuando salió al baño, se olvidó de cerrar con llave su cajón. Dentro había libros sobre leyes matrimoniales, folletos con títulos como Tus derechos como adolescente y Cuando la cultura se convierte en delito. Mientras leía, se me cayó la mandíbula. Era la primera vez que me presentaban la idea de que el matrimonio antes de los 18 estaba mal, sin excepciones culturales, sin atajos de consentimiento paterno. Robé el folleto más delgado, escondiéndolo en la cintura. En las semanas siguientes, cuando mis padres creían que dormía, memoricé cada página, números de teléfono de servicios de protección infantil, CPS, direcciones de refugios, las palabras exactas que desencadenarían un reporte obligatorio. Aprendí que por ley los profesores, orientadores y médicos tenían que reportar sospechas de abuso, así que organicé un grupo de habilidades de esposa en el cobertizo de herramientas de mi tío. 6 primas más pequeñas que aún no habían sangrado, todas desesperadas por evitar su destino. Allí les enseñé lo que había aprendido, que docentes eran denunciantes obligados, cómo decir las palabras que iniciarían una investigación. Practicábamos en susurros. Me están obligando a casarme, solo tengo 13. Por favor, ayúdeme. Y a los 15, mi cuerpo me traicionó. La sangre llegó durante la preparación del desayuno, empapando mi vestido blanco. El grito de alegría de mi madre hizo que todas las mujeres de la casa corrieran. Rebosaban de felicidad, me besaban las mejillas, me decían que era afortunada. Al anochecer, mi padre ya había elegido a mi esposo, Hamoud Habibi, un magnate de la construcción que había enterrado a 2 esposas cuando cumplieron 23. Insuficiencia renal, decía el certificado de defunción. Las mujeres susurraban que era por demasiados embarazos demasiado joven. 2 días después, mi prima Ana, una de las chicas del cobertizo, tuvo su periodo también. En cuestión de horas, la prometieron a un hombre de 51 años que coleccionaba esposas como trofeos, que tenía 8 hijos mayores que ella. Vi cómo se le apagaba la mirada mientras discutían su dote como si fuera ganado. Esa noche le deslicé mi cuaderno, todos los números de los refugios, cada dato legal, cada ruta de escape que había memorizado. Mañana, le susurré, díselo a la profesora de ciencia. Usa las palabras exactas que te enseñé. Le temblaban las manos al tomarlo. ¿Y tú? Mi boda no es hasta dentro de 2 semanas. Ya pensaré algo, respondí con la voz temblorosa. Pero me equivoqué, porque esa noche llamaron a la puerta. Era CPS. La cara de mi padre pasó de la confusión a la furia cuando preguntaron por Anya, por novias menores de edad, por matrimonios forzados. Necesitaban hablar con todas las chicas de la familia menores de 18. En cuanto se fueron, la familia se cerró como lobos. En sus ojos, alguien había estado enseñando mentiras a las niñas. Alguien había envenenado sus mentes inocentes con propaganda occidental. Dieron vuelta a la casa buscando a la culpable. Bueno, mi diario lo encontraron escondido en el cobertizo en menos de 1 hora, y estaba lleno de números y artículos legales. Mi padre lo quemó delante de todos mientras me llamaba enferma, contaminada y, mi favorita, un cáncer que debía extirparse. La boda es mañana, anunció, antes de que destruya a alguien más. El alba llegó demasiado rápido. En 1 hora vendrían a vestirme de rojo y dorado, a entregarme a un hombre que ya había desvivido a 2 chicas. Se me revolvía el estómago cuando los pasos se acercaron a mi puerta. Agarré la bolsa de plástico que había escondido días antes, con solo lo esencial, un cambio de ropa, las direcciones de refugios que había memorizado y copiado, y los $20 que le había robado a mi madre durante meses, $1 cada vez. La manija giró, me sujeté el vientre y me doblé, soltando un gemido no del todo fingido. Mi madre entró, ya vestida con sus mejores galas para mi boda. «¡Levántate!», ordenó. «La esteticista llega en 30 minutos». Gemí más fuerte, presionando las manos contra el abdomen. «Mamá, algo está mal». El estómago, frunció el ceño, acercándose con cautela. En nuestra cultura, una novia enferma era un mal presagio. «¿Qué comiste?» «Nada», jadeé avanzando hacia la puerta. «Necesito el baño ahora». Me agarró del brazo. «Fuiste hace 20 minutos». «Por favor», supliqué, dejando que las lágrimas corrieran. El miedo lo hacía fácil. «Me duele mucho», me soltó con asco. 5 minutos. Las tías están esperando. Caminé por el pasillo, apretando la bolsa escondida bajo el camisón. Ya dentro del baño, cerré con llave e inmediatamente me subí a la tapa del inodoro. La baldosa del techo que había aflojado semanas antes se dio fácil. Metí la bolsa y luego usé de verdad el baño para que sonara convincente. Pasaron 3 minutos. Tiré de la cadena, abrí el grifo y gemí de nuevo, más fuerte. «Mamá, no puedo parar». El estómago. Su puño golpeó la puerta. «Abre esta puerta». «No puedo», lloré, subiéndome otra vez al inodoro. La pequeña ventana encima llevaba años pintada, pero llevaba tiempo trabajándola con un cuchillo de mantequilla robado de la cocina. «Por favor, solo otro minuto». Más golpes. Ya varias
varias voces. Mis tías se habían unido. Empujé el marco con toda mi fuerza. La pintura crujió y cedió. Entró aire fresco de la mañana. La abertura era diminuta, de ventilación, no para escapar, pero meses de hambre me habían hecho lo suficientemente pequeña. Está tardando demasiado, tronó la voz de mi padre. Tiren la puerta. Agarré la bolsa del techo y la empujé primero por la ventana. Luego me impulsé, raspándome los hombros con el marco. La puerta temblaba con los golpes. Mis caderas se atascaron. Me mordí la lengua para no gritar y me giré de lado. La cerradura astilló justo cuando mis piernas salieron. Caí casi 2 metros sobre césped mojado. Me torcí el tobillo, pero no se rompió. Detrás de mí estallaron gritos en el baño. Corrí descalza, el camisón ondeando. Crucé nuestro patio y entré al de los vecinos. Los perros ladraban. Se encendieron focos con sensor. Seguía corriendo. Nuestro barrio era un laberinto de casas idénticas, llenas de familias de nuestra comunidad. Cualquiera de ellos me devolvería sin dudar. Atravesé el patio de los Hassan. Pasé junto a la alberca de los Mahmoud. Rodeé el cobertizo de los Sal. Un motor rugió detrás, luego otro. Se movieron rápido. Me agaché detrás de los cubos de basura de los Abdullah cuando los faros pasaron. La voz de mi primo Omar flotó en el aire de la mañana. Revisen todas las calles. No pudo ir lejos. La carretera principal estaba a 3 cuadras. La parada del bus a 4. Había trazado esa ruta 100 veces en mi cabeza, pero nunca descalza. Nunca con el corazón golpeando tan fuerte que parecía explotar. Me colé entre casas, usando coches estacionados de cobertura. Dejaba huellas sangrientas en el concreto. Un trozo de vidrio se me clavó en el talón, pero no podía detenerme. ¡Ay! Gritó mi primo Karim por la izquierda. Un coche derrapó en la esquina. Me lancé por los rosales de la señora Chen, espinas rasgando camisón y piel. Ella no era de nuestra comunidad. Tal vez no me reconocería. Crucé su patio y salí al callejón. La parada apareció justo cuando el autobús llegaba. Salí de entre edificios agitando las manos. La conductora, una mujer negra mayor, me miró los pies ensangrentados y el camisón rasgado y mantuvo la puerta abierta. Subí y me paralicé. Sin dinero, en el pánico, había dejado los 20 en la bolsa. Por favor, susurré. Solo necesito ir al centro. Le pagaré luego, lo prometo. Una anciana del primer asiento se levantó, puso el cambio exacto y me dijo: siéntate, hija. No preguntó nada, solo me guió al asiento a su lado y me dio pañuelos. El bus arrancó justo cuando el coche de Omar entraba derrapando al estacionamiento. Me agaché bajo la ventana, no sin ver su cara retorcida de rabia. La mujer a mi lado se movió un poco, tapándome. Viajamos en silencio hasta el centro, donde puso un billete de 10 en mi mano antes de bajar. De lo que estés huyendo, susurró. No vuelvas. El juzgado era un edificio enorme que solo había visto desde el coche. Cojeé pasando los detectores, dejando huellas de sangre en el mármol. Los guardias se miraron, pero no me detuvieron. La funcionaria de familia, una mujer de ojos amables, me vio y salió del mostrador. Cariño, ¿necesitas atención médica? Una orden de protección de emergencia, dije entrecortado lo que había memorizado. Tengo 15. Me obligan a casarme hoy, por favor. Me guió a una silla y trajo formularios. ¿Dónde te estás quedando? Necesitamos una dirección para la orden. Recité la dirección del refugio de memoria, rezando porque tuvieran espacio. Mi teléfono, olvidado en la bolsa, empezó a sonar. Mamá, luego papá, luego Omar, luego números desconocidos. Se apilaron los mensajes sin oírlos. Sabía lo que dirían. Deshonor, vergüenza, maldición, cáncer. La funcionaria me ayudó a rellenar, su rostro cada vez más serio. Esposas anteriores muertas a los 23. Insuficiencia renal por demasiados embarazos. Ceremonia de matrimonio forzado programada para hoy. Espera aquí, dijo, desapareciendo a una oficina. Volvió con un juez que leyó mi petición allí mismo. Concedida, dijo. Orden de emergencia efectiva de inmediato. La audiencia completa será en 2 semanas. Apreté el papel como un salvavidas y volví afuera. El refugio estaba a 12 cuadras. Llegué a las 3 antes de recordar que quizá no tuvieran camas. La llamada confirmó mi miedo. Estamos llenos, dijo una voz. Te ponemos en lista de espera para el jueves. Jueves. 3 días. No tenía dónde ir 3 días. Entonces recordé a la señora Rodríguez, mi profesora que me mostró los folletos, que se olvidó de cerrar el cajón. Tal vez no se había olvidado. 3 buses. Y 2 horas después estaba frente a la Jefferson High School. Sábado debería estar vacía, pero su coche estaba en el estacionamiento. Había notado que venía a veces los fines de semana a corregir en silencio. La encontré en su aula, bolígrafo rojo en mano. Me vio y dejó caer el bolígrafo. Oh, Dios mío. En segundos estaba a mi lado, viendo mis pies, el camisón roto, la orden de protección en mi puño. Siéntate, no te muevas. Volvió con el botiquín y empezó a limpiar mis pies. Solo entonces empecé a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las del baño. Me iban a hacer casarme hoy, sollozaba. Él ya había desvivido a 2 esposas. Conseguí la orden, pero el refugio está lleno y no tengo dónde ir y me están buscando. Marcó CPS de emergencia. Tienen que ubicarte en un lugar seguro. Pero la voz al otro lado no fue alentadora. 15. Necesitamos más evidencia de peligro inmediato. Una orden basada en alegatos no basta. ¿Ha sufrido daño físico? El rostro de la señora Rodríguez se ensombreció. Tiene vidrio en los pies por correr descalza. Está llena de cortes. Daños autoinfligidos durante la huida no cuentan. Necesitamos evidencia de abuso familiar. Sonó mi teléfono otra vez. Esta vez lo contestó la señora Rodríguez. ¿Hola? Se le puso la cara pálida. Señora Bibi. No, su hija no. ¿Qué? No, ella. Oí la voz de mi padre a través del altavoz. Calma y razonable. Su voz de negocios. La que usaba para parecer respetable. Está enferma, decía. Problemas mentales. Necesita su medicación. Estamos muy preocupados. La señora Rodríguez colgó. ¿Cómo supo que estabas aquí? Mi teléfono. Claro que estaban rastreando. Borra todo, dijo. Restablecimiento de fábrica. Ya. Mientras yo borraba, ella hizo más llamadas. Supervisores de CPS, trabajadores sociales, asistencia legal. Todos dijeron lo mismo. Sin peligro físico inmediato o mejores pruebas, tenían las manos atadas. Entonces oímos puertas de coche en el estacionamiento. La señora Rodríguez cerró el aula y bajó las persianas. Silencio. Resonaron pasos en el pasillo. Varias pisadas. Voces masculinas en árabe y luego en inglés. Sabemos que está aquí, llamó mi padre. Su teléfono marcó esta ubicación. Está enferma. Necesita ayuda. Probaron la manija. Tocaron educados al principio. Luego más fuerte. Llamo al 911. Susurró la señora Rodríguez, pero le agarré la mano. Espera, déjame intentar algo. Me arremangué, mostrando cicatrices circulares de los entrenamientos con ollas. Los moretones de la lucha de esa mañana cuando mi madre había intentado forzarme el vestido. Luego levanté el camisón lo justo para mostrar las marcas de cinturón en la espalda por años de servicio de los viernes. Le temblaron las manos al tomar las fotos. ¿Por qué no se lo mostraste a nadie antes? Creía que era normal, susurré, hasta que leí tus folletos. Llamó al 911. Hay varios hombres intentando entrar a mi aula. Tengo a una alumna en peligro. Vengan rápido. Los golpes se intensificaron. Luego la
la voz de mi tío. Tenemos su medicación. Es bipolar, esquizofrénica, se inventa historias. Revisen las cámaras del estacionamiento, le dije a la señora Rodríguez. Llegué sola. Si tienen medicamentos, los trajeron con ellos. Llamó a seguridad escolar, explicando rápido. El guardia, el señor Williams, dijo que estaba revisando. Las sirenas aullaron a lo lejos. Los golpes pararon. Pasos que se alejan. Cuando llegó la policía, mi padre se había transformado. Ya no era el hombre furioso golpeando puertas. Era un padre preocupado con traje caro, sosteniendo frascos de receta con mi nombre. Gracias a Dios que están aquí, dijo a los agentes. Mi hija está muy enferma. Tiene delirios. Inventa historias terribles. Se pararon para interrogar. Uno se quedó con nosotras mientras dos hablaban con mi padre y tíos en el pasillo. Nunca ha tomado medicación, insistió la señora Rodríguez. Soy su profesora desde hace 2 años. Miren estas lesiones. El agente miró mis pies. Los cortes, los moretones, podrían ser autoinfligidos, dijo despacio. Si estuviera teniendo un episodio, revisen cuándo se surtieron esas recetas, dije de golpe. Si estoy tan enferma, ¿por qué no hay historial? ¿Por qué no hay consultas, terapia? La señora Rodríguez sacó su portátil. Tengo ensayos que escribió, meses, sobre tradiciones familiares, expectativas culturales. Documentaban todo sutilmente. Los había guardado. Cada ensayo donde escondí verdades entre líneas, escribiendo sobre lecciones de cocina tradicional cuando eran quemaduras de manos, describiendo preparativos para boda, cuando eran palizas por mirar a los ojos. El agente los leyó, frunciendo más el ceño en cada página. Mientras, el señor Williams llegó con el metraje en su teléfono. Se veía claramente a mi padre y tíos llegar con los frascos ya en mano. Ana, dije de repente. Llamen a Ana Mansur. Hizo un reporte ayer, sabe todo. Pero cuando la señora Rodríguez buscó a la familia de Ana, vio que se habían mudado ese mismo día, sin dirección. Teléfono desconectado. Mi padre debió sentir que la marea cambiaba porque se resquebrajó la fachada. Empezó a hablar rápido en árabe a mis tíos, gesticulando. ¿Qué dice?, preguntó el agente. Que llamen al abogado de la familia, traduje. Y algo de que la dote no es reembolsable. Ese fue su error, mencionar la dote. La expresión del agente se endureció. Señor, ¿qué dote? Mi padre se quedó quieto. Me expresé mal. Su inglés parecía perfecto hace 5 minutos, señaló el agente. La siguiente hora fue un borrón. Llegaron más policías, un supervisor de CPS, alguien de fiscalía. Mi padre alternó entre amenazas y súplicas sobre el honor familiar. Mis tíos invocaron libertad religiosa y derechos parentales, pero la evidencia crecía. Los ensayos, las lesiones, las recetas falsas, el video, la orden de protección. Es una menor que ha hecho alegaciones creíbles de abuso y matrimonio forzado, declaró al fin el supervisor. La pondremos en custodia protectora de emergencia. Mi padre estalló. Se lanzó hacia mí, gritando en árabe sobre deshonor y maldiciones. 2 agentes lo sujetaron mientras escupía amenazas sobre lo que les pasa a las chicas que traicionan a sus familias. La señora Rodríguez me sostuvo la mano mientras se lo llevaban. La coordinadora de colocación de emergencia llegó en 20 minutos. Una mujer cansada llamada Margaret miró mis pies y llamó a transporte médico. Hay que limpiar bien esos cortes, dijo. Hay que sacar el vidrio antes de que se infecten. La señora Rodríguez me apretó el hombro. Te sigo al hospital. No estás sola. Urgencias era un caos. Sábado por la tarde. Una enfermera me triajeó rápido. Anotó el vidrio en el talón y los cortes a tratar. Mientras trabajaba, Margaret hacía llamadas buscando dónde ubicarme. Sí, entiendo que están llenos, decía al teléfono. Es una remoción de emergencia. Situación de matrimonio cultural. No puede ir a acogida regular. Sí, necesita un lugar especializado. Cada llamada igual. Sin cama, sin espacio, sin disponibilidad para casos de alto riesgo cultural. La señora Rodríguez caminaba inquieta. Tiene que haber algún sitio. ¿Casas seguras? ¿Refugios de mujeres? Todos llenos, dijo Margaret. Los fines de semana son difíciles y en casos así, bajó la voz. Las familias suelen intentar recuperarlas. Necesitamos un lugar seguro. Llegó el médico para quitar el vidrio. Anestesia local y trabajo delicado. Me mordí el labio, menos por dolor que por miedo. Cada minuto sin lugar era otro minuto para que me encontrara. Espera, dijo de pronto la señora Rodríguez. Conozco a alguien, una enfermera jubilada que trabajó con el distrito. Ha hecho acogidas de emergencia. Se animó Margaret. ¿Está certificada? Déjame llamar. La señora Rodríguez salió y volvió con una pequeña sonrisa. Teodora Whitman, certificada y con experiencia en casos de transición cultural. Puede recibirla esta noche. Sentí alivio mientras Margaret comenzaba el papeleo. El médico terminó de vendar y recetó antibiótico. Al salir, mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Nos has deshonrado a todos. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Margaret, que lo documentó. Habrá que cambiar tu número y cuidado con redes. Cualquier forma en que puedan rastrearte. El trayecto a casa de Teodora duró 40 minutos, por barrios desconocidos. La señora Rodríguez nos siguió en su coche. La casa era modesta pero cuidada, con cámaras en cada esquina y una valla alta. Teodora nos recibió en la puerta. Una mujer de unos 60, con ojos agudos y manos suaves. Vio mis pies vendados y mi cara exhausta con ojo de enfermera. Pasa, cielo. Vamos a acomodarte. Por dentro era cálida y cómoda. Nada que ver con el mármol frío de la casa de mi familia. Me mostró un dormitorio pequeño con cerradura por dentro. Para tu tranquilidad, dijo. Las ventanas tienen alarmas y hay sensores de movimiento. Aquí estás a salvo. Margaret terminó el papeleo y la señora Rodríguez me ayudó a guardar mis pocas cosas. Antes de irse, mi profe me dio una tarjeta. Mi número personal. Llama a cualquier hora. Esa primera noche apenas dormí. Cada coche me tensaba. Cada sombra podía ser un tío o primo. Teodora me encontró a las 13:00 sentada junto a la ventana, mirando la calle. Vinieron por la última chica también, dijo bajito, sentándose. 3 hermanos y un padre en esa reja, exigiendo que les devolviera su propiedad. Sonrió con dureza. La respuesta policial aquí es menor a 2 minutos. Me aseguré. El domingo pasó entre planes de seguridad. Teodora me puso un teléfono nuevo con número conocido solo por ella, Margaret y la señora Rodríguez. Repasamos escenario. ¿Qué hacer si alguien se acercaba? Varias rutas. ¿Qué vecinos eran de confianza? Mañana habrá que matricularte en otra escuela, dijo. Con la orden, no puedes volver a Jefferson. La idea de empezar de cero era aterradora, pero más importante era esconderme. El lunes a las 6:00 sonó el timbre. La cámara mostraba a mi tía y 2 primas. Traían comida y caras de preocupación. Sabemos que está aquí, dijo mi tía por el interfono. Solo queremos hablar. Su abuela está enferma de preocupación. Teodora ni respondió. Llamó a la línea no urgente de la policía. Sí, las personas sujetas a la orden están en mi propiedad. Gracias. Se fueron antes de que llegara la patrulla, no sin que mi prima levantara un cartel a la cámara. Te queremos. Vuelve a casa. La manipulación había empezado. Esa tarde llamó Margaret con novedades. Tu padre ha contratado abogado. Alegan alienación parental y exigen tu retorno. ¿Pueden hacerlo? Pueden intentar, pero con la orden y CPS es improbable. Aún así, prepárate para pelear.
pelear. El martes llegaron flores, un ramo enorme con tarjeta. Nuestros corazones están rotos. Perdónanos. Con cariño, mamá. Teodora fotografió todo antes de tirarlo. Documenta todo, me recordó. Cada contacto, cada intento. El miércoles empecé en la escuela nueva, matriculada bajo circunstancias especiales con expediente sellado. La orientadora, informada, me asignó una compañera y arregló que comiera en la biblioteca si lo necesitaba. Hemos tenido casos similares, aseguró. Tu seguridad es prioridad. Pero la seguridad se sintió frágil al ver un coche familiar en el estacionamiento. No el de mi padre. Él era demasiado listo, sino una camioneta de mi tío, aparcada donde todos tendrían que pasar. Volví a entrar y llamé a Teodora desde la oficina. Llegó en minutos, aparcó delante de la camioneta y me acompañó al coche grabando todo. Que sepan que los vemos, dijo. Que sepan que no tenemos miedo. El jueves llegó correo legal. Mi padre pedía mi regreso, alegando que me habían lavado el cerebro personas externas y que corría peligro de perder mi identidad cultural. Margaret me conectó con una abogada de asistencia legal, Patricia, especialista en estos casos. Tácticas estándar, dijo revisando. Dirán libertad religiosa, derechos parentales, preservación cultural. Nosotros contraatacamos con bienestar infantil, abuso documentado y tu testimonio. ¿Tendré que verlos en el tribunal? No, si puedo evitarlo, pero prepárate por si acaso. El viernes empezó la escalada. Teodora me despertó temprano, seria. Mira tus redes, no entres, solo mira. En un portátil prestado, me mostró el post público de mi padre en Facebook. Mi foto con un ruego. Ayuden a encontrar a nuestra hija. Está enferma mentalmente y necesita medicación. Gente le llena la cabeza de mentiras. Tememos por su seguridad. Los comentarios llovían, amigos orando, miembros de la comunidad compartiendo, algunos ofreciendo recompensas. Esto es intimidación de testigo, dijo Patricia al llamarla. Intenta controlar la narrativa. Hay que responder con cuidado, pero el daño se propagaba. Para la tarde, el post se había compartido cientos de veces. Mi foto circulaba por grupos de WhatsApp con advertencias sobre la chica enferma. Luego llegó la primera traición real. Una de las chicas de mi grupo, mi prima Margie, a quien intenté proteger, subió un video. Sentada junto a su madre, recitaba líneas claramente ensayadas. Nos dijo mentiras terribles sobre nuestra familia. Dijo que nuestros padres querían hacernos daño. Nos hizo temer nuestra propia cultura. Por favor, si la ven, ayuden a traerla a casa para que reciba ayuda. Se me rompió el corazón viendo sus ojos vacíos, sabiendo la presión. Teodora me abrazó mientras lloraba. Están usando todo lo que amas contra ti, pero eso no hace que lo que hiciste esté mal. El sábado llegó una visita inesperada. El timbre mostró a una joven con un sobre. Vengo del bufete, anunció. Traigo documentos para la menor. Teodora sospechó. Déjelos en el buzón, los recogeré. Pero al girarse, vi su perfil y jadeé. Era mi prima Sara, 3 años mayor, con peluca y traje. No salgas, advirtió Teodora, pero yo ya estaba en la ventana. Sara miró, encontró mis ojos. Por un momento se le cayó la máscara. Vi lágrimas, luego se recompuso. Dejó el sobre y se fue rápido. Dentro había fotos. Mi abuela frágil, mi hermana pequeña en su cumpleaños, con mi silla vacía, mi madre llorando mientras cocinaba mi comida favorita. Cada imagen elegida para maximizar la culpa. Pero la última me heló la sangre. Era Ana, de vuelta de donde la hubieran escondido, de pie entre sus padres, con anillo de compromiso, ojos muertos. Detrás alguien escribió: volvió a casa, ahora es feliz. Tú también podrías. La trajeron de vuelta, susurré. La van a obligar a casarse igual. Patricia maldijo al llamarla. Esto complica. Si Ana se retracta, no lo hará, dije firme. Mírale los ojos. Está aterrada. El miedo no importa si no lo declara. El ataque del domingo fue más directo. El vecino de Teodora llamó para reportar hombres fotografiando la casa desde enfrente. Para cuando llegó la policía, ya se habían ido, pero el mensaje estaba claro. Sabemos dónde estás. Quizá deberíamos mudarte, sugirió Margaret en una reunión de emergencia. Pero Teodora negó. Huir les dice que van ganando. Nos quedamos, documentamos, luchamos. El lunes por la mañana llegó la audiencia para la orden permanente. Patricia me preparó, pero nada me preparó para entrar al juzgado. Toda mi familia extendida llenaba a un lado. Tías, tíos, primos, líderes comunitarios. Todos con sus mejores ropas, todos mirándome con mezcla de lástima y desprecio. Mis padres en primera fila, mi madre secándose lágrimas. Me senté junto a Patricia, intentando no temblar. El abogado de mi padre empezó, pintando a una familia amorosa destrozada por la corrupción occidental. Presentó testigos de carácter, el imán, amigos, hasta mi pediatra, que declaró que nunca mostró signos de abuso, porque nunca me dejaban sola con él. Susurré a Patricia. Mi madre siempre respondía por mí. Cuando fue nuestro turno, Patricia presentó la evidencia con método, fotos de mis lesiones, ensayos que documentaban años de preparación para un matrimonio forzado, el video de mi padre llegando con recetas falsas. Luego llamó a la señora Rodríguez. Mi profesora declaró con calma, pero le temblaban un poco las manos. Describió encontrarme leyendo folletos, mi pérdida de peso, los ensayos que le preocupaban. ¿Alguna vez reportó estas preocupaciones?, preguntó el abogado en contrainterrogatorio. Yo intenté construir confianza primero. Pensé que si se sentía segura, o sea, no reportó, no siguió la ley de reporte obligatorio. Reporté cuando tuve evidencia concreta. Después de supuestamente influirle con propaganda anticultural, objeción, dijo Patricia. Pero el daño estaba hecho. La pintaban como manipuladora. Cuando me tocó declarar, Patricia me hizo centrarme en hechos. Las cicatrices de quemaduras, las palizas, los hombres a los que habían prometido a mis primas, las esposas muertas de Hamoud Habibi. Estas son acusaciones serias, dijo el juez. ¿Tiene pruebas de esas muertes? Los certificados son registros públicos, respondió Patricia. Ambas murieron de insuficiencia renal antes de los 23, ambas con múltiples embarazos. Se levantó el abogado de mi padre. La insuficiencia renal es una condición médica, a menos que esté alegando que mi cliente asesinó a esas mujeres. Alego un patrón, contraatacó Patricia. Novias jóvenes, embarazos múltiples, muertes tempranas, y ahora quieren darle otra niña para... Objeción, gritó el abogado. La letrada hace declaraciones incendiarias sin pruebas. El juez pidió orden, pero vi duda en su expresión. Sin el testimonio de Ana, sin prueba concreta del matrimonio forzado más allá de mi palabra, entonces se abrieron las puertas. Entró una mujer, seguida de un trabajador de CPS. Era joven, quizá 25, con hijab y una ligera cojera. Señoría, dijo el de CPS, esta testigo tiene información relevante. Mi padre se puso rígido. Mi madre jadeó. La mujer declaró su nombre como Fátima Habibi. Fui la primera esposa de Hamoud Habibi, dijo Quedo. No morí. El juzgado estalló. El abogado de mi padre objetó frenético mientras mi
familia susurraba furiosa. Me casé con 15, continuó, ya con orden. A los 20, 4 hijos y mis riñones fallando. Mi familia dijo a todos que había muerto, pero una enfermera en el hospital me ayudó a escapar. Llevo escondida 5 años. Me miró. Cuando vi las publicaciones sobre ti, supe que debía presentarme. No podía dejar que él hiciera con otra chica lo que me hizo a mí. Su testimonio fue demoledor. Embarazos demasiado seguidos, palizas y no concebía lo suficientemente rápido, como su familia lo sabía, pero priorizó la reputación sobre su vida. Preferirían decir que moría antes que admitir que su hija dejó a su marido. Dijo, eso espera a las chicas que intentan escapar, muerte o borrado. El abogado intentó desacreditarla, pero trajo historiales médicos, pruebas de lesiones, daño renal por embarazos múltiples, hasta fotos de la tumba falsa que su familia creó. Cuando el juez falló, fue claro. La orden sería permanente. Mis padres no tendrían contacto. Cualquier violación sería delito. Mi padre se levantó al irnos. No eres hija mía, dijo en árabe. Estás muerta para nosotros. Siéntese, señor, advirtió el juez. Pero mi madre también se levantó, quitándose el hijab en gesto de rechazo total. No tenemos hija, anunció. Ha muerto hoy. Caminar fuera del tribunal fue como pasar por fuego. Los familiares nos dieron la espalda. Algunos escupieron al suelo, otros maldijeron. Pero Fátima me tomó del brazo con suavidad. No estás sola, susurró. Hay más de nosotras de lo que quieren admitir. Afuera, Teodora esperaba con el coche. Al alejarnos, vi a mi familia agrupada en las escalinatas. Mi padre gesticulando al teléfono. No ha terminado, advirtió Patricia. Probarán otras tácticas. Mantente alerta. Tenía razón. A los días, el acoso evolucionó. Como no podían contactarme, buscaron otras vías. Mis redes, que desactivé, fueron hackeadas y reactivadas con publicaciones sobre enfermedad mental y gritos de ayuda. Fotos mías editadas para parecer inestable se compartían. Comercios donde Teodora compraba le negaron servicio. No queremos problemas, le dijo un dueño. Su chica en acogida, su familia es poderosa. Luego llegaron los abogados, no penales, demandas civiles por difamación, angustia emocional, alienación de afecto, todas sin base pero caras de pelear. Intentan arruinarnos económicamente, explicó Patricia. Pero lo peor vino a través de otras chicas. Empezaron a aparecer videos, primas y amigas describiendo cómo yo las había corrompido con ideas peligrosas. Cada testimonio cuidadosamente elaborado para pintarme como una depredadora que apuntaba a niñas. Nos dijo que nuestros padres querían vendernos, decía una. Nos hizo odiar a nuestras familias. Reconocía el guión, el miedo detrás. Eran chicas a las que quise salvar, ahora usadas como armas contra mí. Teodora aumentó la seguridad tras encontrar huellas en el jardín. La policía no pudo probar nada, pero sabíamos que vigilaban. Quizá deberías considerar protección de testigos, sugirió Margaret en una semana especialmente mala. Pero pensé en Fátima escondida 5 años, en todas las demás aún atrapadas. Huir significaba abandonarlas. No, decidí, me quedo, lucho, demuestro que es posible. El siguiente desafío vino de una fuente inesperada. Una mujer apareció en la puerta de Teodora diciendo ser de un servicio de mediación cultural. Nos especializamos en reconciliación familiar, dijo. Podríamos organizar una reunión supervisada. Teodora le cerró la puerta, pero dejó folletos sobre la tragedia de la desconexión cultural y la importancia de la unidad familiar. Siguieron enfoques similares, una terapeuta en reintegración cultural, un líder religioso ofreciendo mediar, hasta una pariente lejana rogando que mi abuela se moría y quería verme. Cada intento documentado, reportado y rechazado, pero desgastaban. Entonces Patricia llamó con una noticia inesperada. Ana quiere verte. El corazón me saltó y luego se hundió. ¿Es trampa? No sé. Contactó a través de su propia abogada. Dice que tiene información que necesitas oír. La reunión fue en la oficina de Patricia con seguridad. Cuando Ana entró, casi no la reconocí. Había perdido peso, ojos opacos, caminaba como rota. Me obligaron a volver, susurró cuando estuvimos solas. Dijeron que harían daño a mi hermanita si no. Anya, lo siento. Escucha, interrumpió urgente. Planean algo. Oí a mi padre. Han desistido de traerte de vuelta. Eso es bueno. No, se le llenaron los ojos. Ahora quieren hacer de ti un ejemplo, para mostrar a otras chicas lo que pasa cuando traicionas a la familia. ¿Qué quieres decir? No sé exacto, pero oí mencionar tu nueva escuela y algo de enviar un mensaje que todos entenderán. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Pronto, quizá esta semana. Lo siento, no sé más. Ya no confían en mí. Me apretó las manos. Ten cuidado, cambia todo. No sigas patrones. La seguridad la escoltó rápido, no sin antes deslizarme un papel, una dirección. Otras chicas, articuló sin voz. Ayúdalas. Esa noche hicimos planes. Faltaría unos días a la escuela. Variaría rutina. Nunca sola, pero subestimamos su determinación. El miércoles, estaba en la cocina cuando la alarma de Teodora se activó. No el perímetro, el sensor de la ventana de mi cuarto. Enciérrate en el baño, ordenó Teodora, ya llamando al 911. Corrí. Oí cristal romperse detrás. Voces masculinas en árabe. No eran mi padre ni mis tíos. Demasiado listos. Eran hombres contratados, parientes lejanos o miembros de la comunidad dispuestos a ensuciarse. La puerta del baño era de madera maciza con buena cerradura, pero no aguantaría para siempre. Los oía buscándome, llamando mi nombre, prometiendo que solo querían hablar. La policía llega en 3 minutos, dijo Teodora por la puerta. Resiste. La perilla vibró. Luego golpes más fuertes. Me habían encontrado. Sal, niña. No lo hagas más difícil. Tu familia te extraña. Me pegué a la pared, buscando algo para defenderme. Laca, tijeras en el cajón. Poco contra hombres. El marco empezó a astillarse. Un golpe más y pasarían. Entonces sirenas, benditas sirenas, bajando por nuestra calle. Los golpes pararon. Pasos corriendo. Puertas de coche. Cuando entró la policía, ya se habían ido, dejando vidrio roto y huellas de barro. Te mudamos esta noche, dijo Margaret llegando a la hora. Este lugar está comprometido. Mientras guardaba mis pocas cosas, pensé en la advertencia de Ana, en la dirección que me dio, en todas las niñas aún atrapadas. Quiero hacer algo primero, le dije a Teodora. Antes de irnos tengo que hacer una llamada. Marqué a la señora Rodríguez. ¿Recuerda esos folletos? Creo que es hora de hacer más, muchos más, porque podían moverme, amenazarme, casarme, pero no podían silenciar el conocimiento que difundí. Podría no haber terminado la guerra por mi libertad, pero al irnos de la casa comprometida hacia otro lugar, llevaba conmigo algo más poderoso que el miedo, la certeza de que ya había ganado la batalla que más importaba. Había demostrado que era posible decir que no, elegir distinto, sobrevivir a su rechazo y construir una nueva vida, y ese mensaje se propagaría a otras niñas quisieran o no. La nueva casa segura estaba a 40 millas, un pequeño apartamento sobre el garaje de un policía retirado. Margaret explicó que ya lo había hecho antes, albergar chicas cuyas familias no se detenían. La seguridad era aún más estricta,
sensores, cámaras, botones de pánico. Pasé la primera noche mirando la dirección que me dio Ana, un número de casa en un barrio conocido, donde vivía otro grupo de nuestra comunidad, más chicas que necesitaban conocer sus opciones. La señora Rodríguez visitó al día siguiente con cajas de material. Decidimos crear paquetes de información, no solo folletos, sino guías detalladas ocultas en cuadernos, números escritos como problemas de matemáticas, información legal disfrazada de tarea de historia. Los distribuiremos a través de las enfermeras escolares, explicó. Son denunciantes obligadas e identifican alumnos en riesgo. Mientras trabajábamos, llamó Patricia. Los hombres que irrumpieron en la casa de Teodora habían sido identificados por huellas, primos lejanos del lado de mi padre. Había órdenes, pero ya habían huido del estado. Tu familia también apeló la orden, añadió. Alegan discriminación religiosa. Los paquetes tardaron 3 días. Cada uno tenía un bolsillo oculto con números de emergencia, derechos legales y planes de escape paso a paso. Hicimos 50, sabiendo que la mayoría serían tirados por padres suspicaces. Pero si siquiera uno llegaba a una chica que lo necesitara. El jueves llegó un nuevo desarrollo. Una trabajadora social se presentó con una adolescente, ojos muy abiertos de miedo. Era de otra familia de nuestra comunidad, pero su historia era familiar, prometida a un hombre de 47. Su periodo había llegado la semana pasada. Encontré tu cuaderno, me susurró, escondido en el cuarto de mi prima, el de los problemas de matemáticas que en realidad eran números. Se me elevó el corazón. La información ya se extendía más allá de mi alcance. Margaret organizó su acogida de emergencia, mientras yo me quedé con ella, explicando lo que seguiría. El miedo de sus ojos cambió lentamente a determinación al entender que tenía opciones. Esa noche sonó mi teléfono nuevo con número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. No cuelgues, dijo una voz joven rápido. Llamo desde el móvil de una amiga. Somos 6 chicas. Encontramos tu información. Necesitamos ayuda. Tomé un bolígrafo, anotándolo todo mientras hablaba en susurros acelerados. 6 chicas, entre 12 y 16. 3 ya prometidas. Se reunían en secreto, compartiendo las páginas encontradas. ¿Pueden llegar a profesores? ¿Orientadores? Pregunté. Lo intentamos, pero nuestros padres ahora nos vigilan siempre. Después de lo que hiciste, todos tienen miedo. Le di frases específicas, nombres de profesores en distintas escuelas que responderían. La hice repetir los números de emergencia. Le hablé de las cámaras en el juzgado, cómo solicitar órdenes. ¿Y si nos atrapan? Tembló. Entonces lo intentan otra vez, dije firme. Y otra, hasta que sean libres. El viernes por la tarde, Patricia llamó con urgencia. El abogado de tu padre presentó una moción de emergencia. Afirman que reclutas menores para situaciones peligrosas. Quieren cargos penales por enseñar sus derechos. Lo llaman corrupción de menores, interferencia con derechos parentales. No prosperará, pero busca asustarte. Pero ya no me iba a callar por miedo. Esa tarde me reuní con una periodista amiga de la señora Rodríguez, especialista en derechos humanos. Acordó escribir sobre la red clandestina de chicas compartiendo información, protegiendo identidades y exponiendo la práctica, sin fotos, sin nombres reales, prometió. Pero la gente debe saber qué pasa aquí, en Estados Unidos. El artículo no saldría por semanas, pero saber que existiría ya se sentía como una victoria. El sábado llegó un paquete sin remitente, matasellado desde otro estado. Dentro había fotos y una carta con letra temblorosa. Las fotos mostraban a una joven con uniforme de enfermera, sonriendo en una graduación. La carta era de Fátima. Quería que vieras lo que es posible. Escribió. 5 años escondida, pero construí una vida. Me hice enfermera. Encontré amor con alguien que ve mi valor más allá de ser propiedad de alguien. Mantente fuerte. Lloré con esas fotos. Prueba de que sobrevivir podía significar más que solo sobrevivir. El domingo fue tranquilo, hasta la tarde, cuando llamó Margaret. 3 chicas más se presentaron hoy. Familias distintas, todas citando los paquetes. CPS abre investigaciones. La reacción llegó veloz. El lunes por la mañana, el abogado de mi padre dio una rueda de prensa en las escalinatas. Me pintó como una adolescente problemática que destruye familias, corrompe niñas con ideología occidental. Varios líderes comunitarios detrás, asintiendo. Apunta a niñas vulnerables, dijo a cámara. Les llena la cabeza de mentiras sobre familias amorosas que solo quieren preservar su cultura. Patricia estaba lista con nuestra respuesta. Reunió declaraciones de profesores, trabajadores sociales y orientadores que habían visto el patrón por años, pero no sabían cómo ayudar. El policía retirado con el que vivía también habló, describiendo lo lejos que llegan las familias para recuperar a las chicas. Pero el golpe real llegó el martes. Apareció un video. Margie otra vez, esta vez con 4 chicas más de mi grupo, todas recitando cómo intenté ponerlas en contra de sus familias. Dijo que nuestros padres eran malos, afirmó una, que nuestra cultura estaba mal, nos hizo odiar quiénes somos. Reconocía el adiestramiento y la elección de palabras, pero para externos parecía condenatorio. No veas más, aconsejó el policía retirado cerrando el portátil. Intentan quebrarte. El miércoles todo se aceleró. Patricia llamó temprano. El editor de la periodista recibió amenazas legales. El abogado de mi padre alegaba difamación, amenazando con enormes demandas. Luego llegó Margaret con una noticia que me heló. Una de las chicas que te llamó la semana pasada. Su familia se enteró. La mudan fuera del estado mañana. ¿Cuál? Pregunté, aunque ya lo sabía. Sería la mayor, la más valiente. Samira, 16. Iba a ver a una orientadora hoy, pensé rápido. El juzgado. Si llega antes de que se vayan. Margaret ya llamaba, alertando a autoridades. Pero sabíamos las estadísticas. Una vez cruzaban estados, rara vez volvían a salir. Esa tarde tomé una decisión. Pese a las protestas, insistí en ir al juzgado. No dentro, demasiado peligroso, sino cerca, donde Samira pudiera verme si conseguía escapar. El policía retirado condujo y aparcó con vista al edificio. 2 horas, nada. Luego llegó una furgoneta y la vi, Samira, entre 2 tías, hacia la entrada. No por protección, para trámites de pasaporte. La sacarían del país. Me vio a través del cristal. Nuestros ojos se cruzaron un instante. Puse la mano en la ventana, articulando una palabra. Corre. No corrió, no podía, con las tías sujetándola. Pero al pasar el control, hizo otra cosa. Se tiró al suelo gritando por dolor de estómago. Movimiento clásico de mi libreta. Seguridad reaccionó, pidiendo ayuda médica. En el caos, Samira agarró el brazo de un agente. No oí qué dijo, pero vi su expresión cambiar. Habló por radio y aparecieron más oficiales. Sus tías intentaron levantarla, insistiendo en que estaba bien, pero Samira siguió gritando y sujetando al oficial. En minutos llegó CPS. Tenemos que irnos, dijo el policía arrancando. Ahora, al alejarnos, vi a mi tío saliendo de la furgoneta, teléfono en la oreja, gesticulando furioso. Habían perdido otra. El jueves fue un torbellino legal. Patricia construía un caso contra la intimidación, documentando cada amenaza, cada acoso. La periodista encontró
una editorial dispuesta a arriesgarse, y más chicas se presentaban, no solo de mi comunidad, sino de otras que habían oído susurros de la red. Iniciaste algo, dijo Patricia, algo que no pueden detener. El viernes me despertaron sirenas. No raro en ese barrio, pero estas se detuvieron cerca, demasiado. El policía retirado ya estaba revisando cámaras. Quédate atrás, ordenó, mano en su arma. Por la ventana vi llamas, un coche ardiendo, no el suyo, uno que no estaba anoche. Mientras los bomberos trabajaban, la policía encontró algo en el maletero, muñecas con vestidos de novia, quemadas e irreconocibles. El mensaje era claro. Te movemos otra vez, dijo Margaret al llegar. Estoy cansada de huir, dije. Quieren que tenga miedo escondida. Ya no les daré lo que quieren. La discusión duró horas. Al final, compromiso. Me quedaría, pero con seguridad aumentada. Turnos de agentes fuera de servicio, botones de pánico conectados a 911 y variaría de ubicación, sin dormir 2 noches seguidas en el mismo sitio. El sábado trajo esperanza inesperada. El artículo se publicó en línea antes y se hizo viral en horas. Lluvia de comentarios de mujeres que escaparon de situaciones similares, ofreciendo apoyo y recursos. Organizaciones que nunca había oído se ofrecían a ayudar a expandir la red. Pero el mejor mensaje vino de Ana. Un texto desde un número desconocido. 12 chicas en 3 estados ya tienen los cuadernos. Están haciendo copias. Lo lograste. El domingo estuvo tranquilo, pero sabía que era la calma antes de algo. Mi familia no aceptaría este nivel de desafío sin un último movimiento. Llegó el lunes por la mañana. No violencia esta vez, sino algo peor en sus ojos. Un anuncio formal en el boletín de la comunidad. Quedaba oficialmente desheredada, no solo por mis padres, sino por toda la familia extendida. Mi nombre sería borrado de los árboles genealógicos, mis fotos retiradas de las casas. Cualquiera que me hablara correría la misma suerte. En su mundo, era peor que la muerte. Era el borrado completo. Pero al leer el anuncio, sentí algo inesperado. Alivio. Habían jugado su última carta, y yo seguía en pie. El martes llegaron respuestas en masa. Chicas que miraban, esperando, vieron que el peor castigo no me destruyó. Ese día se presentaron 3 órdenes de emergencia más. 2 chicas llegaron a refugios. A una la atraparon, pero alcanzó a avisar a profesores antes de que su familia la moviera. El miércoles me reuní con líderes de organizaciones que habían contactado. Querían formalizar la red, crear un sistema real con respaldo legal y casas seguras específicas para estos casos. La llamaremos la Red Libertad, dijo una mujer. Oculta a plena vista como tus cuadernos. El jueves fue mi cita para renovar la orden permanente. Entré y el juzgado estaba lleno. No con mi familia esta vez. Habían abandonado esa pelea, sino con chicas y mujeres que escaparon, trabajadores sociales que las ayudaron, profesores que notaron señales. El abogado de mi padre hizo un último intento, alegando que la desheredación probaba que la familia no quería contacto. El juez lo cerró rápido. La desheredación no borra amenazas ni delitos, afirmó. La orden se mantiene. Al salir, Fátima me esperaba. Condujo 3 horas para estar allí, para mostrarme que no estaba sola. No hacían falta palabras, solo nos abrazamos mientras fotógrafos captaban el momento. 2 chicas que se negaron a desaparecer. El viernes, la Red Libertad tuvo su primera reunión oficial, 15 voluntarias, incluida la señora Rodríguez y Teodora. Planeamos rutas de distribución de información, ubicaciones de casas seguras, protocolos de respuesta. Lo que empezó con folletos robados se volvía real. Esa noche sonó mi teléfono. Otro número desconocido. Otra chica, voz temblando entre miedo y esperanza. Encontré tu cuaderno, susurró. ¿Puedes ayudarme? Sí, dije tomando el bolígrafo. Cuéntame todo. Mientras hablaba, pensé en todas las niñas aún atrapadas, creyendo que no tenían opción. La red crecería, la información se diseminaría. Algunas escaparían, otras no. Pero cada chica que aprendiera sus derechos sería una victoria. Mi familia me borró, pero me convertí en algo que no pueden borrar. Prueba de que sus hijas pueden elegir distinto. Ese conocimiento se difundirá en susurros y cuadernos ocultos, a través de niñas valientes que arriesgan todo por la libertad. La guerra no ha terminado. Puede que nunca termine del todo, pero al darle a otra chica aterrada las palabras que pueden salvarle la vida, supe que ya ganamos la batalla que más importa. Demostramos que es posible decir no.